Hola, ahora les voy a realizar el video de intermediarios, de metabolismo intermediario. Les voy a compartir el PowerPoint. Entonces, lo que vamos a ver ahora son los principios que van a regir al metabolismo y por eso es necesario que lo veamos. Entonces, lo primero, los objetivos de aprendizaje de esta clase es que ustedes puedan comprender los mecanismos básicos de liberación y almacenamiento de energía y que también puedan identificar el rol biológico de la respiración celular en términos muy generales. Entonces, recordatorio, cómo podemos a través de esta ecuación obtener la velocidad máxima y la velocidad inicial. Entonces, acá está la hipérbole o la gráfica de Michaelis-Mendel, en la cual esta parte inicial, esa pendiente corresponde a la velocidad inicial y acá se muestra la km y la velocidad máxima es aquella que está acá. Entonces habíamos visto que esta ecuación, esta gráfica estaba dada por la siguiente ecuación, Vmax por la concentración de sustrato dividido en km más sustrato. Entonces, ahora bien, esta es la ecuación de Michaelis-Mendel, esa que tengo acá. Ahora, si yo elevo ambos miembros a la -1, yo voy a obtener, a ver, me voy a correr para acá arriba, yo voy a obtener acá 1 dividido en B0 y al otro lado, si yo esto lo invierto, me va a quedar Km más la concentración de sustrato dividido en B máxima por sustrato. Ahora bien, como yo tengo una suma acá y tengo una fracción, yo puedo separar ambos miembros y me va a quedar 1 dividido en B0 es igual a Km dividido en Bmax por la concentración de sustrato más la concentración de sustrato dividido en velocidad máxima por la concentración de sustrato. Este sustrato con este sustrato se pueden simplificar, entonces 1 dividido en la velocidad va a ser igual a Km dividido en B máxima, y esto fíjense acá que lo podemos escribir así por 1 dividido en la concentración de sustrato más 1 dividido en la velocidad máxima. Entonces, ¿a qué se parece? A la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es I es igual a por X, donde A va a ser la pendiente y B va a ser el intercepto. Entonces, si nosotros vemos, voy a ponerlo acá, y va a ser esto, va a ser 1 dividido en B0. Entonces esto va a ser el eje Y. Ahora el X va a ser esto. X va a ser 1 dividido en la concentración de sustrato. La pendiente, esto va a ser Km dividido en velocidad máxima. Colocar pendiente con una M mejor. Pendiente va a ser Km dividido en velocidad máxima y el intercepto que va a ser acá B es 1 dividido en velocidad máxima.
Entonces, si yo hiciera una gráfica de esto, tenemos la ecuación de Lineweaver-Burke, que es la misma ecuación linealizada. Entonces, si nosotros copiamos esto, recuerden, la I, 1 dividido en la velocidad, va a ser igual a la pendiente por la variable, no puedo minimizar esto, ahí. Entonces, el I va a ser 1 dividido en B0, la pendiente Km dividido en B máxima, X es 1 por la concentración de sustrato y acá se muestra el intercepto, que sería 1 dividido en velocidad máxima. Entonces, con estos parámetros, nosotros podemos despejar igual velocidad máxima y Km. Entonces, esta es la ecuación linealizada. En el seminario se les va a enviar algunos ejercicios. Por otra parte, existe regulación enzimática en la cual nosotros podemos hablar de una regulación de tipo negativo cuando uno de los productos generados en una de las vías va a inhibir, cuando los productos finales de una vía metabólica inhiben a una enzima que está al principio. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo que A va a pasar a B, que B pasa a C, que B mediante una enzima, va a pasar a X, va a pasar a Y y va a pasar a Z, y que Z puede regular negativamente a la enzima. Entonces, ¿qué significa regulación negativa? Cuando el aumento de la sustancia va a inhibir, en este caso, a una enzima, generando la disminución de la sustancia o del compuesto. Entonces después vamos a ver casos similares que van a ocurrir en la glicólisis. Entonces acá se muestra un ejemplo en la cual yo tengo la treonina, y la treonina, mediante una serie de reacciones enzimáticas, se va a convertir en isoleucina, es decir, de este aminoácido treonina, yo mediante varias enzimas voy a convertirla en isoleucina. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando hay una cantidad elevada de isoleucina, esta va a inactivar a la primera enzima de esta vía metabólica, que es la treonina deshidratasa, la va a inhibir y por lo tanto la síntesis de la isoleucina va a disminuir. Entonces, cuando vaya a ocurrir un aumento de isoleucina, esto va a provocar la inhibición de una enzima y por lo tanto eso va a disminuir. Entonces, ¿a qué se refiere regulación? A que el propio aumento de una sustancia a través de la regulación de enzimas va a provocar su disminución. Entonces, esa regulación puede estar dada por un inhibidor o también puede ser un inactivador. Entonces, nosotros vimos en la clase anterior que era un inhibidor competitivo. Entonces, los inhibidores competitivos se asemejan al sustrato,
se unen de manera reversible al sitio activo, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como van a competir por el sitio activo, el sustrato con el inhibidor, la Km del sustrato, es decir, la afinidad o la cantidad de sustrato que se requiere para semisaturar la enzima va a ser mayor, por lo tanto la Km va a aumentar en este tipo de inhibición. En la inhibición competitiva la Km aumenta. Entonces acá en esta gráfica se desarrolla esto de acá no es necesario que se lo aprendan, lo que sí es necesario que entiendan que a concentraciones altas de sustrato se va a alcanzar al final la misma velocidad máxima, pero lo que va a aumentar es la Km, es decir, yo voy a necesitar mayor cantidad de sustrato para semisaturar la enzima. Y por otra parte está la inhibición no competitiva, en la que el sustrato es diferente al inhibidor. Se une un sitio activo diferente, el inhibidor se une a un sitio diferente al sitio activo y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a reducir la velocidad máxima, pero eso no va a afectar a la Km. Entonces, miren acá, ¿qué es lo que va a pasar? La velocidad máxima se va a alterar, pero la velocidad máxima se va a reducir, pero la Km va a ser la misma. Entonces acá se comparan algunos casos. El caso 1 sin el inhibidor y con el inhibidor, que sería el 2 y el 3 con mayor cantidad, fíjense lo que va pasando. La velocidad máxima va a reducirse, pero la Km va a ser la misma. Entonces, también vamos a ver lo que es regulación alostérica. Existen algunas enzimas que tienen dos lugares importantes. Uno que se conoce como un lugar, una zona que es la catalítica y otra que es la reguladora. Entonces, como se muestra acá, hay un modulador positivo que se va a unir a la zona reguladora y ahora fíjense lo que ocurre, el sustrato se va a unir al sitio catalítico porque va a estar la enzima más activa, fíjense acá la forma que tiene, y ahora va a estar el complejo sustrato, enzima sustrato activo. Entonces, fíjense acá, se muestra una enzima que está inactiva. Cuando se une la molécula X acá, ahora sí que la glucosa se puede unir y por lo tanto este complejo va a activarse. Entonces, fíjense acá, el 10% está activo y cuando la molécula X se une ocurre una regulación positiva y se logra el 100% de su actividad. Entonces, hay gráficas que definen la regulación alostérica. Esta es la curva que va a estar definida. Acá tenemos velocidad versus sustrato. Fíjense que esta es la curva de Michaelis-Menten, la hipérbola con el sustrato solo. En cambio, cuando una enzima que tiene regulación alostérica, que tiene una zona reguladora, está en presencia del sustrato y el modificador alostérico, fíjense la forma que va a tomar. Tiene esta forma sigmoidea. Entonces, las enzimas pueden sufrir modificaciones covalentes. Entonces,
Acá fíjense, hay ATP, tengo una enzima que es una proteína quinasa, y ahora esta, esta enzima, las quinasas son proteínas que pegan grupos fosfatos, va a estar activa. Entonces la proteína la señalización está dada por la proteína fosforilada. Y después fíjense que esto se va a apagar cuando viene una proteína fosfatasa que saca ese grupo fosfato. Y acá lo mismo, acá se muestra GEF y GAP que permiten el intercambio de este tipo de grupos. Entonces acá yo tengo la enzima unida GDP y este factor intercambiador va a permitir que este GDP salga y se una acá este GTP, por lo tanto ahora esta enzima va a estar activa cuando está unida por GTP y ahora hay otros complejos que remueven el grupo fosfato de GTP y vuelven a formar el complejo con el GDP y eso está inactivo. Entonces acá cuando entra la señal ocurre el intercambio de GDP por GTP y ahí se activa la vía. O cuando entra la señal, este complejo se fosforila y ahí está la señal activa, como la señal de entrada y la de salida. Entonces, las enzimas son afectadas por fosforilaciones. Entonces, acá se muestran algunos ejemplos, pero eso lo vamos a ver en clases. Entonces, acá hay dos conceptos que me interesa que los comprendan. Uno que tiene que ver con anabolismo y catabolismo, y lo voy a anotar aquí para que no se me olvide. Y el otro concepto importante que necesito que aprendan es en relación a los requerimientos de energía que pueden tener los sistemas biológicos. Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, un dormitorio que está ordenado como el que se muestra acá, esto requiere un esfuerzo, es decir, para yo pasar de este desorden a este orden, yo necesito un esfuerzo para poder organizar y eso va a estar asociado a un requerimiento de energía de entrada, es decir, yo necesito invertir energía para lograr eso. Ahora bien, si yo tengo este sistema ordenado, fácilmente yo voy a pasar al desorden porque esto es un proceso que ocurre de manera espontánea. Entonces, los sistemas biológicos van a requerir energía para tener todos los sistemas organizados. Y por otra parte, hay un concepto que es importante que lo conversemos, que es el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo se refiere a todas aquellas reacciones que son de síntesis y el catabolismo se refiere a todas aquellas reacciones que son de, ¿cómo podría decirlo?, de degradación o de oxidación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la fotosíntesis, yo la puedo clasificar como una reacción de tipo anabólica, pero si yo tengo la respiración celular o la glicólisis, yo eso lo voy a clasificar como una vía de tipo catabólica,
porque yo voy a partir de sustratos ricos en energía, como la glucosa, por ejemplo, y voy a obtener después sustratos que son pobres en energía, como el dióxido de carbono y el agua. Entonces, el catabolismo se refiere a reacciones que son de degradación y el anabolismo a síntesis. Y por otra parte, hay otros dos conceptos que me interesa que también los conversemos, que tienen que ver con anaerobio y aeróbico. Entonces, hay acá. Hay algunas reacciones que son aeróbicas o procesos u organismos, por ejemplo, aeróbicos, y eso se refiere a que, por ejemplo, reacciones aeróbicas que necesitan oxígeno. Y anaeróbico se refiere a que no requieren oxígeno. Entonces, eso también lo vamos a ver en metabolismo, pero ahora aprendan esos conceptos. Entonces, acá se muestra un resumen de los ciclos biológicos. Los animales, nosotros, por ejemplo, vamos a realizar la respiración, que es la reacción que yo les mostré anteriormente cuando partimos de glucosa y obtenemos CO2, agua, pero también obtenemos energía. Entonces, producto de la respiración, nosotros vamos a liberar dióxido de carbono a la atmósfera y agua. Cuando nosotros fallecemos, nuestra materia orgánica es disuelta y retorna posteriormente, también puede retornar cierta parte a la atmósfera. Y otra parte también podría ir a todo lo que son los sedimentos y bueno, cuando esta materia orgánica está mucho tiempo, forma lo que son los combustibles fósiles. Ahora bien, las plantas, las algas y algunos tipos de bacterias que son autótrofas, lo que van a hacer es tomar este CO2 y van a generar fotosíntesis, sintetizando sus propios alimentos, como, bueno, acá lo muestran estos organismos, pero también este tipo de organismos puede realizar respiración y para la obtención de su propia energía. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Si nosotros, por ejemplo, acá cae una roca, no sé si en el colegio cuando tenían física vieron, pero bueno, acá yo tengo una energía potencial porque tengo una piedra que está en altura. ¿Por qué energía potencial? Porque si esa piedra cae, toda esa energía potencial se va a transformar en energía cinética, es decir, en movimiento. La energía potencial está dada por la altura que le va a generar ese potencial de movimiento. Cuando esta roca caiga, se va a generar la fractura y eso va a liberar calor. ¿Qué es lo que pasa? Ahora bien, si nosotros colocamos en este caso una especie de bomba o algo acá, esta caída nosotros la podemos aprovechar para hacer que esto gire y proporcionar esta subida de agua. Y, por ejemplo, podemos a través de eso utilizarlo para la generación de trabajo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros en el organismo vamos a realizar el proceso de respiración que a través de la glucosa y el oxígeno nosotros vamos a tener ATP
vamos a tener CO2 y agua. ¿Qué es lo que ocurre? Esta ruptura de la glucosa, piensen ustedes que la glucosa son 6 átomos de carbono que están unidos. Entonces, si yo esto lo combustionara, normalmente, como por ejemplo la benzina es un combustible, toda esa generación de esa quema va a provocar calor. Pero ¿qué es lo que pasa? Los sistemas biológicos van a hacer que estas reacciones ocurran de manera lenta y van a ir almacenando esta energía, como lo hace esta bomba, para poder generar ATP y ese ATP utilizarlo para generar trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Por ejemplo, nuestro músculo esquelético utiliza ese ATP para la generación de movimiento, o nuestro músculo cardíaco lo utiliza para el latido del tejido, o por ejemplo la musculatura lisa también genera contracción y de esa manera los movimientos, los alimentos pueden irse moviendo con esta contracción que va a generar el músculo liso y digerirse. Entonces, eso es lo que buscamos con la respiración. Son procesos que van a ocurrir de manera paulatina para utilizar esta energía que está almacenada acá en los enlaces y aprovecharla en la entrega de energía en forma de ATP. Y eso me va a servir para generar trabajo a nivel celular, para, por ejemplo, el movimiento de sustancias a través de canales y así sucesivamente. Entonces hay una molécula que es muy importante, que es el ATP, y el ATP es una moneda de intercambio en la cual está compuesto por una adenina por una base nitrogenada de 2 anillos, una ribosa que es un azúcar de 5 carbonos, acá y 3 grupos fosfatos unidos por este enlace bueno, en este caso un enlace aquí, fosfoanhidro, que está aquí uniéndose en estos grupos. Entonces, mediante la incorporación de una molécula de agua, yo puedo liberar ese grupo fosfato y transformar ese ATP, ese adenosin trifosfato, en ADP, adenosin difosfato. Entonces, ¿para qué necesitan energía nuestras células? Necesitan para la contractibilidad del miocardio, para la propia respiración también requiere un empuje de energía, la secreción hormonal, contracción muscular, para la circulación, para la transmisión nerviosa, para reparar tejidos, etc. Entonces nosotros debemos ser capaces de diferenciar entre respiración pulmonar y respiración celular. La respiración pulmonar se refiere básicamente al intercambio de gases con el medio, es decir, la toma de oxígeno y eliminación de CO2, y la respiración celular se refiere al proceso en el cual la energía de los alimentos se va a transformar en ATP. Entonces, yo les comenté que el término aeróbico se refería con oxígeno y anaeróbico sin oxígeno. Entonces, pero ambas respiraciones se complementan. Entra aire mediante la respiración externa, que va a estar compuesto de nitrógeno, oxígeno, pero este oxígeno va a poder llegar a los tejidos, a las células de nuestro cuerpo, y posteriormente, gracias a eso, las células van a generar la respiración y van a liberar el CO2, el cual va a ser eliminado de nuestro organismo. Entonces, la respiración celular, se muestra acá la glucosa, que es un compuesto que va a estar formado por enlaces, es un combustible, podríamos decir así,
y esta molécula se va a oxidar. ¿Qué quiere decir oxidación? Va a perder electrones y los enlaces se van a romper y todos esa ruptura de enlaces se va a aprovechar para la síntesis de ATP. El oxígeno se va a reducir en agua y bueno, vamos a formar CO2. Para esto, la energía que van a ir entregando los enlaces, o más bien dicho, los pares de electrones, van a irse reteniendo en unas moléculas que se conocen acá como el NAT. El NAT, como se muestra acá, tiene esta estructura de ciclo, acá tiene un ADP y es un nicotinamina difosfato. Entonces, fíjense acá, el NAT tiene carga positiva. Entonces, si yo lo uno con un electrón, acá tengo 2 electrones y el protón. Si yo uno esto, NAT con electrón, voy a tener NAT solito, y si el electrón con el protón, voy a tener NADH. Entonces, el NAT más con el protón más 2 electrones va a formar NADH. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Que el NAT solito va a robar o va a unirse con los electrones que le va a ir donando la glucosa con algunos protones y va a formar NADH. Entonces, este va a ser una molécula que va a transportar los electrones y esos electrones van a permitir la síntesis de ATP. También hay otro compuesto que genera la transferencia de electrones, que es el NADPH. Vamos a ver que el NADPH va a servir para la síntesis de colesterol y algunas, y por lo tanto también hormonas sexuales. Entonces, el NADP se va a unir, que tiene carga positiva, se va a unir con protón y con electrones para formar NADPH. Entonces, ese otro tipo de molécula que transfiere electrones. Y una que es muy importante es el FAT. El FAT se va a unir a 2 protones y 2 electrones para formar FADH2. También va a transportar los electrones de la glucosa. Entonces hay moléculas activadoras que son utilizadas, o moléculas, perdón, transportadoras de electrones, acá está mal dicho el término, moléculas que son transportadoras de electrones y que acá se los muestro. Por ejemplo, el ATP va a transportar fosfatos, que es un enlace rico en energía y eso se va a utilizar por sistemas biológicos. El NADH, NADPH y FADH2 va a transportar electrones e hidrógenos y el acetil-CoA va a transportar el grupo acetil, como vamos a ver en las clases posteriores, que son 2 carbonos. También es importante recordarles la estructura de la mitocondria. La mitocondria es un organelo que, si nosotros vemos la célula, la membrana, el núcleo, la mitocondria va a estar en el citosol o citoplasma, y esta está formada por 2 membranas. Una membrana que es externa y una membrana interna que está conformada por circunvoluciones, es decir, va formando pliegues. ¿Para qué forma pliegues? Para tener una mayor área superficial de contacto. Entonces, este espacio que está aquí adentro se conoce como matriz mitocondrial y este espacio entre las membranas es el espacio intermembranoso. Estas de acá
Son las crestas mitocondriales las que están acá en la membrana interna. También acá, como se muestra, la mitocondria tiene ADN circular. Hay dos formas en las cuales podemos generar ATP. Una es mediante quimiostasis. ¿A qué se refiere la quimiostasis? Yo les comenté que la mitocondria usted tenía una membrana externa y una membrana interna, en la cual si yo veo uno de los mecanismos de síntesis de ATP, en el espacio intermembrana va a haber una alta concentración de protones y acá pocos en la matriz. Entonces eso es lo que he tratado de representar acá, espacio intermembrana, hartos protones y en la matriz poco. Entonces esa gradiente de concentración va a permitir que mediante esta enzima que se conoce como ATP sintasa o ATP sintetasa, estos protones pasen por acá. Esta subunidad permite que el protón pase y esta otra de abajo, la F1 es una especie de motor que va a girar y cuando gire va a permitir que el ADP con el fósforo inorgánico formen ATP. Y hay otro mecanismo de síntesis de ATP que es la fosforilación a nivel de sustrato, en la cual si ustedes tienen un compuesto que está unido a fosfato, una enzima puede transferir ese grupo fosfato al ADP, formar un producto y generar ATP. Entonces, durante las clases que vienen vamos a ver metabolismo y eso se refiere vamos a ver primero metabolismo de carbohidratos. ¿Qué quiere decir eso? Que como a través de la glucosa yo puedo obtener energía mediante reacciones de oxidación, como a través de la glucosa yo puedo generar ribosa, como a través de la glucosa yo puedo almacenarla como glicógeno o como a partir del glucógeno puedo obtener glucosa. Y también vamos a ver metabolismo de lípidos y de forma general un poco de metabolismo de proteínas a través del metabolismo integrativo. Entonces, la otra clase vamos a ver la respiración celular que está compuesta por 3 etapas, glicólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora. Entonces, eso. Finalizar.